participación ciudadana. Usted puede estar de acuerdo o no con el todo o las partes, con algunos de ellos o con la institución en sí, pero han hecho su aporte. Joseph Abreu ha ido de abajo arriba desarrollando una labor al interno de participación ciudadana. Contador de profesión, pero militante de participación ciudadana desde el 2016 hasta la fecha, en casi todos los mecanismos que conforman esa institución. Y con él vamos a conversar en el día de hoy. Bienvenido, Joseph. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos sus radioyentes. Corrigiéndolo, yo diría que más cierto que desacierto y más independiente que comprometidos. Bien, esa es la posición. Joseph, yéndonos al momento, antes de entrar por mi parte o cualquiera de mis compañeros, a participación ciudadana en sí, ¿cómo valoran ustedes el momento político y el momento judicial, que son dos momentos distintos, de la República Dominicana ahora mismo? Bueno, el momento político, estamos en la postrimería del inicio de lo que es el periodo de campaña general, pero inicialmente el periodo de precampaña, que ya inicia en los primeros días de julio, oficialmente el periodo de la precampaña, pero ya desde hace varios meses hemos venido, bueno, desde finales del año pasado ya hemos venido observando que hay un comportamiento muy cargado a la política y al proselitismo, tanto de la oposición como del mismo partido de gobierno, en la forma, en sus pronunciamientos, en la publicidad que hace, en la misma rendición de cuentas. Vimos una carga importante política en la forma en la que se estructuró la rendición de cuentas, o lo que llamó el gobierno una rendición de cuentas. Y ese ha sido lo que se ha configurado en la mayoría de los gobiernos, no solo en este, sino en anteriores, en la postrimería de una campaña electoral. Siempre se aumenta el contenido político. Vimos, por ejemplo, la ley de trata, cómo fue contaminada con contenido político, principalmente del área nacionalista. Vimos también, la misma ley electoral por su naturaleza tiene una carga importante política, la ley de fideicomiso, todas las discusiones normalmente para esta fecha se contaminan o se cargan demasiado de lo que es el contenido político, y eso es lo que prima en el discurso, y obviamente la justicia no escapa de esto. Bueno, mire, uno de los argumentos ocurridos que se han derivado de todo el expediente relacionado con el caso Calamar es que en alguna forma afecta a la estabilidad política y hasta el sistema de partidos. ¿Entiende usted, como representante de una institución que ha hecho un gran aporte al desarrollo político y democrático de la República Dominicana, o ha tratado de hacerlo, que debería tenerse algún miramiento especial en lo que tiene que ver con la aplicación de los procedimientos legales, judiciales, alrededor de este tema, tomando en cuenta lo que implica para la estabilidad del sistema de partido en la República Dominicana? Mire, analizando el caso, y este caso hay que verlo en su conjunto y comparado con otros casos, como vimos el caso Medusa. Este caso, cuando miramos la cantidad de alto perfil de funcionarios públicos de la pasada gestión que se involucró, o que supuestamente se involucró, según la acusación del Ministerio Público, en un entramado de desfalco al Estado con fines de financiar una campaña política de un candidato presidencial, y luego lo sumamos con el caso Medusa, donde vimos el principal órgano persecutor, según la acusación que hace el Ministerio Público, contaminado hasta su máxima estructura. Estamos viendo cómo se configuró lo que comúnmente se llama una captura de Estado, y es cuando ya los órganos de corrupción llegan hasta las más altas esferas de los poderes, tanto ejecutivo, judicial, como el mismo poder legislativo. Y evidentemente esto entra en un escenario extraordinario, pero debemos trabajarlo en el marco de la institucionalidad, en el marco de la legalidad, y
es la mejor manera, llevar todo en lo que es el debido proceso, en lo que es la garantía de las leyes, es la mejor manera. Y por eso nosotros hicimos un llamamiento desde anterior a que ocurrieron los hechos del pasado 20 de marzo, como en nuestra rueda de prensa de esta mañana. ¿Se está o no se está cumpliendo el debido proceso en este caso? Nosotros entendemos que sí, que se está cumpliendo el debido proceso, y comenzando por el procedimiento utilizado, fue totalmente legal, hasta prueba en contrario, fue totalmente legal el procedimiento de solicitud de orden de allanamiento. Se hizo en un horario sin el aparataje mediático que ocurría en gestiones anteriores, donde se llevaba toda una producción cinematográfica para cubrir los hechos. Ahora los videos que salieron fueron prácticamente de los mismos familiares que lo filtraron, pero la institución no hizo una exposición mediática de los apresados, y lo hizo en el marco de una solicitud que autorizó un juez, en el marco de una evidencia que le incluyeron en la solicitud de esta orden de allanamiento. Por lo tanto, entendemos que hasta el momento, y todo esto obviamente sustentado en una investigación que ya el rumor público la conocía por procesos judiciales de intento de que saliera a la luz pública por parte de los mismos defendidos o los mismos imputados, y que ya la sociedad dominicana la conocía, y que ya comenzaba a especular de que no salía porque estaban recibiendo presiones, porque había un supuesto acuerdo de impunidad, y era porque se estaba haciendo lo que se había requerido que se hiciera, que se investigara antes de iniciar los procesos. Esta investigación se hizo, vimos la documentación preliminar y entendemos que es una información completa. Vimos la acusación, parte de la acusación, y entendemos que es una investigación ampliamente documentada, y entendemos que por eso se enmarca dentro de lo que es el debido proceso. Bien, Johanna Parra. Bien, tener aquí participación ciudadana en su persona es para nosotros bastante importante, sobre todo por el momento que vive el país con este caso de la Operación Calamar. Me gustaría saber, si usted está también enterado, el cuerpo de diputados del Partido de la Liberación Dominicana se retiró hoy del hemiciclo. Ayer no se presentó y hoy se retiró. Y se retiró bajo el alegato en una forma de protesta por la persecución política que, según ellos alegan, tiene el Ministerio Público y el gobierno. Me gustaría saber si usted califica que dentro de todo el expediente, más todo lo que ha pasado, esto esté salpicado de persecución política, y además también ellos los acusaron a ustedes, a Participación Ciudadana, de que ustedes no hacen ningún tipo de pronunciamiento con relación a la corrupción del gobierno actual, y además de que tampoco observan las declaraciones que están dando testigos e incluso apresados, donde tratan de vincular al presidente también con dinero ilícito, o por lo menos el ilícito que dice el Ministerio Público. Entonces, esa acusación fue directa, fue en rueda de prensa, fue señalado Participación Ciudadana, y a mí me gustaría escuchar su opinión. O sea, ¿qué a usted le pareció? ¿Cómo lo valora? ¿Y cuál es la opinión que ustedes tienen sobre ese posicionamiento de los diputados? Mire, nosotros recibimos allá al Partido de la Liberación Dominicana y al mismo vocero que hizo ese pronunciamiento. Y hizo las mismas, alegó las mismas... Hizo los mismos alegatos. Los mismos alegatos de que supuestamente no nos habíamos pronunciado. Y a cada alegato le mostrábamos la evidencia de que sí nos habíamos pronunciado en cada uno de los casos de esta gestión y de la anterior gestión. Y obviamente hemos participado en todas las investigaciones, tanto periodísticas como en la medida de lo posible, o otras investigaciones que se han hecho en el marco de la actual gestión. Le menciono la gestión del ex ministro de Educación, actualmente la gestión del PROPEP, los programas de investigación que se hicieron. Colaboramos con ustedes, colegas suyos periodistas que hicieron investigaciones, colaboramos en el marco de la misma, y hemos hecho nuestro planteamiento y nuestro pronunciamiento. Eso de la PROPEP. Bueno, son no hubo sometimiento, no hubo llamamiento, no hubo citación, o sea, por lo menos no mediáticamente se supo. Sí, son investigaciones que están en curso. Obviamente ya eso se escapa de lo que es la gestión, eso es parte de la gestión del Ministerio Público, que actúa distinto o separado de lo que son los intereses del Poder Ejecutivo, y de acuerdo a sus limitaciones de tiempo y de recursos, entendiendo que
están manejando ahora, probablemente es uno de los ministerios públicos que está manejando más grandes casos de corrupción que yo conozca en América Latina, a la vez, al mismo tiempo, con lo que esto implica, la cantidad de recursos económicos, de recursos de personal y de tiempo que esto implica. Porque cada una de estas investigaciones requiere del Ministerio Público un involucramiento de una amplia cantidad de fiscales, de personal en estos procesos de investigación y de enjuiciamiento, que para llevar todos estos casos a la vez y defender todos estos casos en los tribunales, obviamente no es complicado abrirse tantos frentes. Y de cara a ¿cuál era la otra parte? Bueno, con relación al tema, si ustedes entienden que el caso Calamar Uh-huh. está salpicado de tema de persecución política, que es lo que las personas del Partido de la Liberación Dominicana han denunciado. Yo entiendo que quieren llevar la discusión a un terreno que la clase política históricamente ha tratado de llevar cuando no tiene los argumentos para debatir o defender en imputaciones de este tipo. El expediente, como vimos en la acusación o como hemos visto en la acusación de más de 2,000 páginas, está bastantemente documentada y se muestran las responsabilidades y las vinculaciones que tienen las personas que fueron inicialmente apresadas. Y yo creo que ellos deben llevar el debate a esa evidencia que se muestra ahí y no tratar de llevarlo a un terreno, inicialmente con el llamamiento a protestas, ahora con el tema del apresamiento político. Hicieron una comparación absurda de que se estaba igualando a lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Parece que no conocen lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde se están asesinando periodistas, incluyendo en transmisiones en vivo, donde se están apresando y torturando a opositores. Yo entiendo que como que no conocen lo que está ocurriendo para llevar eso a ese terreno totalmente alejado de la realidad y que obviamente no se corresponde con lo que está ocurriendo en este caso. Ellos tienen que, como les sugerimos, llevar nosotros solicitamos que esta medida o que estos conocimientos, estos casos sean siempre en el marco del debido proceso. Uh-huh. Y ellos tienen las vías legales para defender a los que ellos entiendan que deben defender, incluso para protestar, pero sin llegar al salvajismo de tratar de violentar tanto a los imputados, a las personas que lo están custodiando o las propiedades públicas donde están ellos siendo recluidos. O sea, que tienen los mecanismos legales y sociales y la Constitución los ampara para hacer cualquier tipo de defensa que ellos entiendan a sus miembros. Okay. Bueno, en República Dominicana la historia confirma uh-huh. que la única posibilidad real de que sea sometido a la justicia por presunta o real corrupción una persona que haya sido servidora pública es sobre la base de un cambio de gobierno. Entiéndase, cuando mi gobierno, mi gestión es sustituida por un partido contrario, las posibilidades de que mis funcionarios sean sometidos, podríamos decir que es alta, en comparación a lo que ocurre si el sustituto es mi misma entidad política. Partiendo de ahí, muchos dicen que inclusive, vamos a decir, el equilibrio al gobernar puede estar afectado siempre y cuando esté la amenaza de que alguien contrario a ti ascienda al poder. ¿Qué lectura hace su persona de esa realidad que es histórica? Está ahí. Muchos dicen, bueno, si sigue gobernando va a pasar aquello, si no, pues va a pasar lo otro. Entonces, ¿de qué habla eso? ¿De la institucionalidad del país o quizás de que el Ministerio Público, en función de la coyuntura, pues el Ministerio Público es usado? Mire, o los delitos solo se descubren cuando estás del otro lado. Yo creo que cada gestión y cada gestión de un ministerio público hay que jugarla bajo sus circunstancias y en su contexto. El ministerio público que tal vez ejerció cuando la dictadura era uno y actuaba de una manera distinta al que ejerció tal vez durante los 12 años de Balaguer o en ese periodo previo durante la Guerra Fría, era totalmente distinto al ministerio público que luego inició a partir de ese traspaso o ese inicio de lo que es el fortalecimiento democrático que inició con la salida del expresidente Balaguer del poder a raíz de la entrada de Leonel Fernández en el 96. Y es muy distinto también ese ministerio público al que inició en esta nueva gestión que tiene
y que lo hemos visto en los casos que han estructurado, en la forma que se ha manejado, en que no tiene miramiento de si los imputados en operaciones de narcotráfico son funcionarios o no del gobierno, si los imputados en operaciones de corrupción son en el caso, por ejemplo, de la Operación 13, son funcionarios o participaron en el gobierno, si es un ministro de la presidencia, como por ejemplo en el caso Medusa, donde fue citado y mencionado, y esto llevó a su destitución. O sea, yo entiendo que estamos ante un ministerio público distinto y debemos jugarlo según sus circunstancias y según los actos que ellos están estableciendo en su gestión actual. Y yo entiendo que a partir de ahora, por lo menos en las observaciones que hemos hecho de los casos que se han producido, estamos ante un ministerio público distinto. La magistrada Miriam Germán Brito no podemos decir que tiene un compromiso político como lo tenían otros procuradores en gestiones pasadas, que eran claramente miembros de los partidos políticos de gobierno. Tampoco lo podemos decir de los principales fiscales, de tanto de la directora general de persecución como el director del PECTA. O sea, entendemos que tenemos que jugarlo en base a sus circunstancias. Si bien se pudiera interpretar esto, también hay que entender que esta actual gestión gubernamental tiene apenas 2 años y alguito de gestión, y es más probable que en casos de corrupción que se hayan investigado, es más probable que haya funcionarios y casos y actos de corrupción de un gobierno que duró 20 años gobernando que de un gobierno que tiene 2 años gobernando. ¿Y qué respuesta usted le daría a quienes insisten en que justifican aquello con esto? Dicen, ok, está bien, pero hay funcionarios de este gobierno que han sido señalados, el rumor, pero los casos no se han formalizado de parte del Ministerio Público. Mucha gente dice que el Ministerio Público no le ven como el mismo interés en una corriente que en otra. Sí, volvemos a lo mismo. El Ministerio Público tiene recursos limitados. Ellos tendrían que responder esta pregunta de cómo planifican sus acciones, pero si fuera yo que la planificara, yo me iría por donde tengo más oportunidades, principalmente en actos claramente manifiestos. O sea, sería irresponsable para un Ministerio Público concentrarse en... Quizá los más viejos también. Sobre todo los que están más próximos a la pensión. Pero si nos enfocamos fundamentalmente o tenemos enfrente con recursos limitados de decidir si yo voy a actuar entre esta contratación de pintura, por mencionar un caso como el de Propé que se denunció, o esta contratación de libros digitales, por mencionar un caso como el de educación, respecto a este caso de Calamar, si yo tengo estos 2 casos siendo Ministerio Público, por lo menos yo entendería que es más probable que yo me inclinara por atacar este caso que fue el de la Operación Calamar. Pero eso soy yo. Ya tendría el Ministerio Público que indicar cuáles son los criterios sobre los cuales están aplicando estas decisiones, pero sí tenemos conocimiento de que hay investigaciones en curso de casos de la gestión actual y que obviamente tendrán un resultado en los próximos años. Carlos del Pozo. Joseph, gracias por estar con nosotros en esta tarde, en esta interesante conversación. Te he escuchado con mucha atención. Dijiste que eres contador, tienes algunos conocimientos de derecho. En el transcurso de la conversación has aseverado en varias ocasiones que entiendes que se ha cumplido con el debido proceso. Y has aseverado también que la acusación, dándole mérito a la acusación del Ministerio Público. En ese sentido, yo quisiera que tú me precisaras, y coincido contigo en que condeno los actos de violencia. O sea, eso no es saludable. Ahora bien, hemos visto en los 6 casos anteriores, al igual que este, que la presunción de inocencia ha estado ausente en los casos. Y hemos visto que la misma magistrada Miriam Germán se ha quejado de ese Ministerio Público por el tema de las filtraciones de expedientes ante los medios de comunicación privilegiados, y se han dado casos de que no le han entregado a los imputados los expedientes, sin embargo están en los medios. Y yo digo, ese es el sistema judicial de la República Dominicana, donde personas, medios, emiten opiniones de culpabilidad sobre lo que un juez no ha determinado, o sea, lo hacen en los medios. Eso es debido proceso. La ley fue cambiada en República Dominicana. Bueno, estamos partiendo de que el Ministerio Público es el que ha filtrado las investigaciones. Se quejó su propia incumbente de ese tema. ¿Perdón? Se quejó ella mediante carta. Se quejó de las filtraciones, sí, pero me parece poco probable que ella haya dicho que, por ejemplo, los actuales magistrados sean los que estén filtrando. De hecho, una de las acusaciones en este caso es que el imputado José Ramón Peralta infiltró la investigación
Dice el Ministerio Público. Dice el Ministerio Exacto. Público. Vamos a mantenerlo en ese contexto porque claro, no lo sabemos. Todo esto Entonces, es parte de un proceso de acusación. Exacto. Entonces la conversación, cuando usted comenzó a decir, no, porque el Ministerio Público, o sea, usted da como buena y válida la acusación sin que un juez lo haya determinado. Yo digo, no, yo no he dicho, ¿dónde yo digo está? partiendo de lo que acusa el Ministerio No, lo Público. está diciendo ahora, al principio no lo dijo. Entonces yo digo, partiendo de eso, ustedes nunca se han quejado de esa situación, porque hoy son esa gente que están ahí y es un partido contrario. Mañana les va a tocar a otros. Entonces, aquí lo que se debe garantizar es, y lo que se debe propugnar es que haya un equilibrio. Y cuando se habla de que está en riesgo la estabilidad política y social es porque no hay un equilibrio. ¿Equilibrio de qué cosa? En el cumplimiento de que se respete el debido proceso para todos. No para sí, para unos y para otros no. No, pero es que ahí tendríamos que ser, para ser responsables, ser específicos. Bien, Okay. yo le voy a ser específico en un punto que yo entiendo. No, que pero el escúchame, debido proceso, escúchame, Salvador. Carlos, Y la otra que el cosa, debido y la otra proceso, cosa es, que usted, contrario, y la otra perdóname, cosa es, no, espérate, Carlos, Salvador, no, espérate. en el debido proceso, pero escúchame. La otra cosa, usted dijo que usted es contador. Yo le pregunto a usted, ya usted vio el expediente, ¿verdad? ¿Dónde está la auditoría que se hizo para llegar a esa conclusión? ¿Auditoría de qué cosa? La auditoría del proceso Calamar, ¿dónde está? Del levantamiento de la auditoría que tiene que hacerse, usted es contador. Refiere a la auditoría que se ha comentado que sirvió para la acusación. Para acusar a un servidor público hay que hacer una auditoría. Perdón, hay que es hacer la una auditoría que se supone que entregó de manera irregular, pudiéramos decir, porque no fue la Cámara de Cuentas, sino un funcionario la Contraloría, de la el Contraloría, órgano de sí. control interno del gobierno dominicano. Sí, pero que el alegato, porque no es lo que uno tiene que decir o no decir, el alegato es que no fue de manera formal, sino que no fue la Cámara de Cuentas, sino un funcionario de Contraloría sin autorización para hacerlo que lo hizo. Pero bien, está la auditoría. Entonces la pregunta sería, lo que Carlos quiere preguntar es si ustedes conocen de esa auditoría en la condición de... No es una auditoría, es un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que es un órgano... Que no fue remitido por el Contralor General de la que República. usted alega que no fue remitido. No, eso está en el TCA. No, Sobre todo está en el eso TCA, está en el TCA y se va a pronunciar los jueces en ese sentido. Entonces, ¿por qué nosotros le hemos estado dando seguimiento a ese caso. Eso? Vamos por parte. Le estamos dando seguimiento a ese caso y obviamente el tribunal dictará una sentencia y determinará quién tiene o no la razón. Según la documentación que nosotros revisamos, tiene los sellos de que fue remitida por los canales correspondientes. Entonces, nosotros la vimos. Entonces tiene razón, habría que esperar. Antedatada. Habría que esperar Sí, porque nosotros... Antedatada. Sí, pero habría que esperar, como quiera, habría que esperar entonces al pronunciamiento del TCA. Claro, porque como usted dice que supuestamente nosotros hacemos análisis de que la acusación la damos por cierto, usted está dando por cierto de que tiene razón la parte que está alegando que no se hizo correctamente. No, yo lo que me refiero es que debieron tener. esperarse, por lo menos, si se respeta el debido proceso, debió esperarse que un tribunal que está para juzgar los actos administrativos emitiera una decisión. Es que el Ministerio Público no depende de eso. El Ministerio Público tiene multiplicidad de canales para establecer una investigación y puede hacerlo por la vía que quiera. De hecho, una auditoría de la Cámara de Cuentas ni siquiera es prueba. Es simplemente es un indicio. Cambiaron la ley. Vamos por parte. Es un indicio, la ley así lo establece. La auditoría de la Cámara de Cuentas es un indicio penal. Se utiliza para que a partir de la misma, igual que una confesión, a partir de la misma, una prueba testimonial, a partir de la misma el Ministerio Público haga una investigación y busque las evidencias, pero no es una prueba. No se ha cambiado. Así lo dice la ley 1004 desde el año 2004. Lo establece puntualmente. Establece así. Señores, una auditoría, todo el que me esté escuchando sabe que una auditoría no es eso, no es un informe. Cuando se hace una auditoría, claro, pero ¿dónde está el informe de la auditoría de ese proceso, por ejemplo? Es que el Ministerio Público no necesita eso. Nunca lo ha necesitado. No, está bien. Joseph ha dicho en más de una ocasión aquí con nosotros que se está llevando por parte del Ministerio Público de la Procuraduría el debido proceso. Yo le pregunto, a la Procuradora General de la República, mediante memorándum público prácticamente, a Jenny Berenice que entregue a los abogados de Donald Guerrero la carpeta judicial contentiva de la investigación y hasta el día de hoy no se ha entregado. ¿Se violenta o se sigue el debido proceso en ese caso? Se sigue el debido proceso porque la ley que instaura el Ministerio
el Ministerio Público, que rige la ley orgánica del Ministerio Público, establece lo que son las instrucciones particulares y las instrucciones generales. Y también establece la misma que los fiscales a lo que le son realizadas las instrucciones particulares tienen la potestad, si entienden que hay base suficiente, para hacer una reconsideración a la magistrada que le hizo la solicitud, alegando, obviamente tiene que sustentar y motivar esa reconsideración de la solicitud que hace la magistrada, y entendemos que las dos partes lo hicieron en el marco de lo que dispone la ley. Entonces ese es el debido proceso. Ella le reiteró que debía entregar y no se entregó. Bueno, no me consta la reiteración, me consta la solicitud que hace y me consta la respuesta que hace la magistrada, motivándola, indicando que eso comprometía la investigación, y de hecho fue liberada una parte de la información que no comprometía. Pero no le entregaron la carpeta judicial. Bien.